¿Cómo conseguir que Vladimir Putin sufra una derrota estratégica? Los retos geopolíticos de la contraofensiva ucraniana. En vísperas de la conmemoración del desembarco de los aliados el día D en Normandía, el general Mark Milley, el general de más alto rango de Estados Unidos, trazó un paralelismo directo con la contraofensiva ucraniana que comenzaba a unos 2.800 kilómetros al este. El objetivo, dijo, era el mismo que hace casi 8 décadas: liberar un territorio ocupado y liberar a un país que ha sido injustamente atacado por una nación agresora, en este caso Rusia. Entonces, como ahora, las batallas determinarán el futuro orden de seguridad en Europa, pero al menos para los partidarios occidentales de Ucrania, el objetivo último de la guerra está mucho menos claro que para los aliados en 1944. A diferencia de la Alemania nazi, Rusia es una potencia nuclear. Es difícil imaginar su capitulación total. El objetivo declarado de Ucrania es reconquistar todo el territorio del que Rusia se ha apoderado desde el 2014, restaurando las fronteras que se establecieron en 1991, cuando se disolvió la Unión Soviética. Pero incluso si el ejército ucraniano puede lograrlo, y mucho menos occidentales, especialmente tiene sus dudas, se teme que Rusia pueda considerar tal resultado como una humillación tan abyecta que valdría la pena utilizar armas nucleares para evitarlo. El resultado es un objetivo mucho más vago: que Ucrania inflija tantas pérdidas y consiga tantas ganancias territoriales como sea posible para fortalecer su posición mientras intenta alcanzar un modus vivendi con una Rusia debilitada. Según esta forma de pensar, un resultado positivo sería que las nuevas brigadas ucranianas armadas con armas occidentales cortaran el puente terrestre entre Rusia y la península de Crimea, o se acercaran lo suficiente como para poner en peligro las posiciones rusas en Crimea. Sin embargo, la mayoría de los funcionarios occidentales esperan avances más modestos, con Ucrania recuperando y manteniendo en su poder porciones menos estratégicas del territorio que ha perdido en el último año, pero demostrando al menos que aún puede avanzar en el campo de batalla. En la visión pesimista, los ucranianos luchan por superar las defensas rusas, logran avances menores y acaban en tablas. Resulta alentador descartar la posibilidad de que las fuerzas ucranianas fracasen, se expongan a un contraataque y se retiren, porque Rusia carece de medios para organizar un gran avance y porque los aliados occidentales sin duda aumentarían rápidamente su apoyo a Ucrania. Aunque la determinación y la competencia de las fuerzas ucranianas serán decisivas, los factores externos influirán en el resultado. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha declarado dos grandes objetivos: garantizar que Ucrania no sea derrotada y que la OTAN no se vea arrastrada a un conflicto directo con Rusia, con el consiguiente riesgo de escalada nuclear. Al principio se negó a enviar tropas a Ucrania o a imponer una zona de exclusión aérea, pero ha suministrado armas cada vez más sofisticadas y en mayor cantidad para ayudar a Ucrania a defenderse. Igualmente vital ha sido el suministro de inteligencia, planificación y entrenamiento por parte de Estados Unidos y sus aliados. Ucrania cuenta hoy con uno de los mayores ejércitos de Europa, respaldado por el ejército más poderoso del mundo, y aunque no está entrenado a nivel de la OTAN, solo tiene que ser mejor que el ejército ruso para tener ventaja, dicen los funcionarios occidentales. El líder chino, Xi Jinping, también parece haber fijado límites según funcionarios estadounidenses y europeos. Quiere evitar la derrota completa de Rusia, un socio cercano. Quiere evitar una ruptura de las relaciones con Europa y quiere evitar el uso de armas nucleares. Por eso, aunque él y el presidente ruso Vladimir Putin han declarado que la amistad entre sus países no tiene límites, hasta ahora ha habido límites en la ayuda que China ha estado dispuesta a ofrecer a Rusia. Compra exportaciones rusas de petróleo y gas con descuento y vende productos chinos, algunos de los cuales podrían ser útiles para el esfuerzo bélico, pero hasta ahora se ha negado a realizar entregas de armas a gran escala del tipo de las que Occidente ha proporcionado a Ucrania. Eso podría cambiar si China cree que los rusos están a punto de ser derrotados, según temen los funcionarios occidentales.
Sin embargo, incluso teniendo en cuenta ese riesgo y ciñéndose a los parámetros de Biden, los generales estadounidenses creen cada vez más que es posible lograr una derrota estratégica del régimen de Putin. Con el tiempo se han vuelto menos temerosos de una escalada nuclear. En parte, su estrategia de rana hervida, consistente en aumentar gradualmente la ayuda militar convencional, ha contribuido a mitigar el riesgo y al provocar a la propia Rusia, mediante ataques a la región fronteriza de Belgorod o ataques con pequeños drones al Kremlin. Ucrania también trata de exponer la vacuidad de las amenazas rusas. Cada vez más los altos mandos estadounidenses, respaldados por algunos en Europa, pretenden asegurarse de que Rusia pierda tanto la capacidad militar como la inclinación a lanzar otra guerra de agresión. Nunca más no es un concepto difícil de entender, afirma un funcionario occidental. Este objetivo es especialmente atractivo para los planificadores militares de Estados Unidos porque hace tiempo que temen la perspectiva de tener que librar dos guerras a la vez, con Rusia en Europa y con China en Asia o el Pacífico. Si la amenaza de Rusia se redujera sustancialmente, al menos durante algunos años, permitiría destinar más planificación y recursos a disuadir a China, que se ha convertido en la preocupación militar más acuciante de Estados Unidos. En vísperas de la contraofensiva ucraniana, un grupo de altos funcionarios y expertos occidentales se reunieron en Ditchley Park, una casa señorial en el campo cerca de Londres, y lugar de reuniones transatlánticas informales desde la Guerra Fría para discutir cómo podría desarrollarse la guerra. Se plantearon tres grandes escenarios. El primero implica la irrupción de los ucranianos, un colapso de las fuerzas rusas, quizás con Ucrania amenazando incluso Crimea. El resultado podría ser la pérdida de poder de Putin. Para algunos esa es la mejor manera de restablecer la paz en Europa. Pero evaluar la capacidad de Rusia para mantener la disciplina entre sus tropas es difícil. Calibrar la fragilidad del régimen de Putin es aún más difícil. Las preocupaciones nucleares no han desaparecido del todo. Sin embargo, algunos funcionarios estadounidenses están menos preocupados por el uso de armas nucleares por parte de Putin que por la caída de Rusia en el caos y la consiguiente pérdida de control sobre su arsenal nuclear. Un segundo escenario implica pérdidas rusas más limitadas y la perspectiva de nuevas derrotas si la guerra continúa, que podrían bastar para escarmentar a Rusia y debilitar al señor Putin. Especialmente embarazoso sería perder parte del territorio de la región oriental del Donbass que Rusia arrebató en el 2014 y Putin se ha comprometido a defender. Un tercer resultado más sombrío sería un estancamiento que permitiera a Rusia conservar la mayor parte de lo que ha tomado. Eso socavaría la confianza de Occidente en Ucrania y envalentonaría a Putin. A pesar de todos los reveses militares de Rusia, dice Alexander Gabuev del Carnegie Russia Eurasia Center, un think tank de Berlín, Putin no parece haber abandonado su intención de subyugar a toda Ucrania, anexionarse más territorio e instalar un gobierno títere en Kiev. Es posible que Putin piense que aún puede conseguirlo si alarga el conflicto durante años, haciendo que Ucrania deje de funcionar y despoblándola. Su fuerza aérea y su armada están prácticamente intactas y puede movilizar a más soldados, aunque con ello se arriesga al descontento popular en Rusia. Querrá esperar a Occidente, quizá con la esperanza de que las elecciones allí traigan la liberación. En particular, Putin espera que Donald Trump vuelva al poder en las elecciones presidenciales estadounidenses del próximo año. Trump se queja de que Estados Unidos ha estado malgastando miles de millones en Ucrania, agotando su propio arsenal y prolongando una guerra sangrienta. Si es elegido, afirma que podría poner fin al conflicto en 24 horas, sin decir cómo. Los ucranianos temen que pueda cortar el flujo de ayuda o aceptar las condiciones de Putin. También existe la posibilidad de la elección en las presidenciales francesas del 2017 de Marine Le Pen, una líder de extrema derecha que no oculta su simpatía por Rusia y promete sacar a Francia del mando integrado de la OTAN. ¿Cómo evitar una guerra prolongada? Una de las esperanzas es que Ucrania inflija una derrota militar tan contundente que lleve a Putin a la mesa de negociaciones
especialmente si la prolongación de la guerra parece conducir a nuevas derrotas. Algunos funcionarios occidentales, sobre todo en Alemania, esperan que a los combates de la contraofensiva ucraniana sigan pronto conversaciones de paz, pero otros, especialmente en Estados Unidos, advierten de que es poco probable que Putin esté dispuesto a entablar negociaciones serias, a menos que sufra una derrota. Incluso si se celebraran conversaciones, la participación de Rusia podría ser una táctica dilatoria totalmente insincera. La diplomacia genuina podría tener que esperar a una nueva ronda de derrotas rusas en el año que viene. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.